nuevamente a Este Oeste. Como usted bien recordará, en enero del presente año hubo mucha expectación acerca de esa develación de la planilla de trabajadores del Congreso de la República. En ese momento se hicieron públicas una serie de plazas fantasmas, de abusos cometidos por algunos congresistas y se demandaron medidas estrictas para recuperar el orden y evitar la comisión de más abusos. Estamos prácticamente ya a 3 meses de que eso sucediera y la ciudadanía empieza a preguntarse si esta intención de transparentar la información del Congreso fue real o simplemente fue una pantomima. Para analizar este tema contamos en esta ocasión con la participación del licenciado Javier Gramajo, quien es analista independiente, y también del exdiputado Edgar Axip, a quien doy la más cordial bienvenida. Gracias. Y mi primera pregunta, empecemos por eso. Esa percepción de que realmente no hubo una intención real de transparentar y mejorar la labor del legislativo, sino que únicamente es una pantomima, parece estar cobrando fuerza. Para ustedes, ¿hubo sinceridad en ese ofrecimiento o tienen dudas de que así haya sido, licenciado Axip? Bueno, lo primero que tenemos que tener presente es que el Congreso, como organismo de Estado, es una entidad política. Entonces esta es una acción política, más que como mucha población pensó que era una cuestión de análisis jurídico y una depuración. Desde mi punto de vista hay una preocupación en cierta élite del Congreso, de algunos partidos políticos, porque la presión de la población del año pasado para que hayan reformas, cambios, de hecho uno puede ver cómo quedaron integrados los bloques, no hay mayoría, los partidos pues fueron, digamos, casi que distribuidos. Entonces la misma clase política que está en el Congreso tenía cierto temor de que tienen que hacer algo, especialmente alguien como Taracena, que ya tiene mucha experiencia y que sabe hacer las lecturas, de que de entrada tenía que dar muestras de que iba a haber una legislatura diferente, pero no es porque haya un compromiso hacia la población, ni porque realmente tengan el interés de convertir el Congreso en una entidad transparente de gestión pública de calidad, sino porque necesitaban dar algunas muestras de que algo iba a cambiar. Y una de las acciones era cabalmente el Congreso era insostenible, el crecimiento que ha tenido con el personal. Cada año el presupuesto que aprueba no ha alcanzado, han tenido que echar mano de los ahorros que han quedado de años anteriores, y entonces para esta legislatura va a ser bien difícil otro aumento de otro 10%, más las presiones de los nuevos diputados que también quieren contrataciones. O sea, para cualquier presidente dice, mire, tengo que hacer algo, y la mejor forma es, mire, destapo esto, porque además hay una cuestión... Solo como una válvula de escape, pero sin real intención de compromiso. Además hay una cuestión que no mucho se mencionó, pero la Corte de Constitucionalidad, a raíz de acciones que se habían presentado de unas instituciones porque no se había querido dar la información, iba a resolver el martes siguiente la resolución de que el Congreso debía ser público. Entonces, que se enteraron en el Congreso y el domingo lo plantearon en la página de página web, pero si no lo hubieran hecho el domingo, a 2 días les notificaba la Corte de Constitucional y de todo modo lo tenían que hacer. O sea, en el fondo también hubo esa presión legal, pero para mí... Que no hubiera sucedido si no la sienten en su momento, que era algo irreversible. Eso se puede corroborar, ahí está la resolución de la CC. Según tengo información, les llamaron y les dijeron, mire, el martes resuelve la CC, así que mejor si se adelantan. Entonces le sacaron provecho, ¿verdad? Algo que de todo modo lo tenían que hacer, pero ya hoy podemos corroborar que ya no se concretaron las acciones que deberían complementar esa primera decisión, porque ahí, ¿qué tenía que hacerse en el Congreso? Una depuración. O sea, había una serie de plazas que efectivamente no tienen funciones específicas que cumplir. Si eso se hubiera documentado, se hubiera hecho una investigación, incluso hasta se hubieran podido demandar a esas personas. Ya una vez demandadas, ya no podían pelear su reinstalación, o sea, no se cumplió con eso. 2, pues hubiéramos hablado de una reforma profunda a la ley orgánica, ¿verdad? Porque hay que establecer una carrera, perfiles y establecer cuál es el mecanismo de contratación. O sea, no se hicieron esos otros cambios en la ley. Entonces hoy los nuevos diputados, que la ley orgánica establece que tienen derecho a 3 personas de su confianza, le aseguro que los que ya contrataron otra vez no llenan los perfiles, y entonces salen unos pero vuelven a entrar otros
que no necesariamente van a mejorar la calidad del trabajo. Y también es importante que podamos ver lo que decía el exdiputado. Es bien importante analizar algo. Entra en esta octava legislatura 85 nuevos diputados, que muchos de ellos son menores de 30 años, muy jóvenes, y muchos de ellos es su primera experiencia política y entran al Congreso por distintas razones. Y ahí uno como ciudadano esperaría que realmente ellos tengan cambios, es otra generación, muchos de ellos son profesionales ya, y ahí es donde nosotros empezamos a darnos cuenta que realmente ha sido un show mediático lo que ha pasado en el Congreso. Pero lo nuevo no es sinónimo de cambio, obviamente. Eso es algo bien importante, y muchos de ellos hijos de exdiputados y algunos hijos de actuales diputados también. Entonces es bien importante que nosotros podamos ver de la dinámica del Congreso. Lo que ha estado pasando es que se ha vuelto muy mediático. Un Mario Taracena, unos hablaban que es nueva política, realmente no es nueva política después de estar 25 años, 30 años en el Congreso, y nueva política porque abrió su Twitter no significa que es un nuevo político, ¿verdad? Eso es simplemente una acción, como bien lo decía el diputado, de hacer cambios y demostrar que está pasando algo. Y realmente en esta semana la tercera secretaría mandó una nota al Congreso pidiendo un retiro voluntario de los empleados y que cada quien pueda decidir qué hacer. Realmente ellos no tienen el control de los 52 empleados que sacan del Congreso, 17 ya los reinstalaron, y ahí es donde nosotros nos damos cuenta que realmente la población, los medios cubren ese tipo de cosas, pero sigue pasando lo mismo, ¿verdad? Sigue pasando lo mismo con contratar a la gente de confianza, con contratar gente que no está aquí, sino está en su distrito trabajando sus trabajo político, y todo ese tipo de cosas van a seguir, ¿verdad, Carmen? Y que no dependían específicamente o únicamente más bien de los cambios a la ley orgánica del legislativo. Había otra serie de cambios también que incorporar, pero aún así estos cambios a la ley orgánica del legislativo, yo creo que había cuestiones orientadas a la parte administrativa y otros aspectos orientados a la parte sustantiva que tiene que ver con la calidad de las labores o de las funciones del Congreso de la República, cómo mejorar la función de legislación, de intermediación y de control. Allí yo no vi mayor cosa. Es que ese es un tema de fondo, Carmen. Si realmente hubiera habido una voluntad política de la actual junta directiva, lo que la población hubiéramos esperado era un plan. Era decir, miren, tenemos un año de ejercicio para dirigir el Congreso, porque en el fondo las decisiones no las toma solo la directiva del presidente, es con el Pleno. Pero deberíamos de haber visto una propuesta, un plan, en el sentido de decir, mire, el Congreso, ¿cuál es el número que debería tener? 300, 400, 500, o sea, eso requiere un estudio. ¿Cuáles son los perfiles que deberían de tener? Está bien que el diputado, como parte de su equipo, porque sí es comprensible que lleve a gente de confianza, porque tiene que ejercer la fiscalización, la intermediación, que es su rol constitucional, pero tiene que haber perfil, por lo menos el personal que lleve cierta experiencia en política, en gestión gubernamental, etcétera, o sea, por lo menos nivel medio, no digamos una carrera universitaria. Bueno, además de esos tres, hay un grupo de personal contratado, presupuestado en el Congreso, que está a disposición de los diputados. Bueno, ¿qué perfiles hay? ¿Cuánto de eso le puede corresponder a los diputados y a las bancadas? Porque cada bancada tiene derecho también a asesores, pero debería establecerse un plan. ¿Por qué? Porque no debe ser en función de criterios. Aunque Ovidio Monzón a ese respecto nos mencionaba que ya existe un manual en el Congreso de la República, pero que lo que pasaba era que como no estaba atado a una legislación, por eso no se cumplía. Yo me pregunto si a partir de que la ley orgánica ya entró en vigencia, se está cumpliendo finalmente con ese manual en términos de las nuevas contrataciones que se puedan hacer en el Congreso. Pero eso Carmen, que es bien importante mencionar. Por ejemplo, ustedes se recordarán, en la séptima legislatura habían diputados que tenían 15, 24, hasta casi 30 asesores, solo una persona asignada. Y muchos de ellos son empleados actuales del Congreso que están 022 o que son inamovibles, que no tienen un lugar donde estar, y los diputados le dicen, véngase aquí conmigo, y son parte del equipo. Y aunque no tenga, como bien decía el diputado, el perfil, la gente para estar ahí. Entonces todo ese movimiento de cosas, de personas, de personal, de una oficina a otro, y tener tantos asesores, yo no sé si un empresario de una empresa multinacional necesita 30 asesores, pues, o sea, yo realmente creo que todo eso, aparte del manual, ¿verdad? Incluso muchos de los diputados lo que hacían en las comisiones era mandar a los asesores a representarlos. Y una de las reformas que creo que es bien importante dentro del
que hace el legislativo es que el asesor hoy ya no puede opinar ni votar en nombre del diputado dentro de las comisiones de trabajo, de las más de 52 comisiones. Entonces, todo ese tipo de cosas es esa praxis legislativa que se tiene que ir mejorando, se tiene que ir profesionalizando. Pero ahorita para achicar el tamaño de los funcionarios que están en el Congreso de la República, para poder revisar los salarios y que no haya esas grandes diferencias entre alguien que gana 76,000, incluso 3 y 4 veces más que un diputado al Congreso, y alguien que puede ganar, qué sé yo, 8,000 quetzales y posiblemente tampoco es que tenga una labor demasiado extenuante o relevante en el Congreso de la República. Eso dependía del diálogo con los sindicatos. ¿Ese diálogo finalmente se está llevando a cabo o no se está llevando a cabo? ¿Se va a concretar o no? Bueno, lo que hemos podido ver es que se instaló una comisión en el Congreso nombrada por la Junta Directiva para establecer el diálogo con los sindicatos. Y luego se supo que el diálogo fue con el sindicato más grande y se excluyeron a los otros. Pero así lo manda la ley. Pero si vamos a hacer un diálogo franco, abierto, había que incluir a todos los trabajadores, o sea, porque el llegar a acuerdos no necesariamente tiene que estar bajo el marco de la legalidad, sino son los acuerdos voluntarios, luego se legaliza, ¿sí? Pero para mí, si se quería hacer una depuración real y establecer un Congreso diferente, había que abrir un diálogo transparente, bajo un criterio, bajo cierta norma. Uno. Luego, ¿en qué termina ese diálogo? En un acuerdo de un retiro voluntario. Entonces, había que esperar de los 1,500, a ver 1,600 cuántos empleados realmente quedaron a disponibilidad. No, sí, yo creo que difícilmente, a como está el país, la falta de oportunidades de empleo, alguien estando en un organismo del Estado, ¿quién va a querer soltar su plaza? Con un aumento del 10% garantizado cada año, entre otros beneficios. O sea, es bien difícil. Y luego viene el tema de los despidos. Se han realizado algunos despidos, pero a mí lo que me llama la atención es, la ley establece que para poder realizar un despido hay que hacerlo con causa justificada. Al parecer, a las personas que se les ha despedido hasta ahora, no se les ha podido despedir con causa justificada. De ahí que venga el Ministerio de Trabajo y obligue a la reinstalación. Entonces uno puede decir, bueno, es una decisión del Ministerio de Trabajo en lo cual el Congreso poco tuvo que ver, pero sí tuvo que ver porque si no tiene procesos de monitoreo al desempeño y puede ir documentando la mala conducta de un funcionario, lógicamente no va a tener esa causa justificada para poder presentar en su momento al Ministerio de Trabajo. Y esas herramientas también, Carmen, permiten, como decía el diputado, el sindicato, se crea un sindicato, el tercer sindicato se creó este año, ¿verdad? Y muchos de los empleados que no estaban sindicalizados, por supuesto que inteligentemente se iban a sindicalizar para ser parte y que no los removieran de su trabajo. Lo que creo yo también que este proceso que está pasando el Congreso también no solamente es en el Congreso, o sea, hay muchas instituciones fuera en el Ejecutivo que están ganando ese tipo de sueldos o incluso más. Se recuerdan que también salió a los días el tema de las portuarias y de todo ese tipo de cosas, o sea, el Estado realmente, hay plazas sobrevaloradas. Lo malo es que quienes están en esas dependencias justifican, yo lo estoy haciendo porque en otras dependencias se hace. ¿Ha corrido alguna información sobre que de las nuevas contrataciones que se han llevado a cabo en el Congreso de la República, muchas son sumamente onerosas, tan onerosas como las que se estaba criticando en un principio y son de la UNE? Entonces, finalmente, ¿va a suceder realmente el cambio o no? A decir de lo que ustedes decían, veo mucho pesimismo. Y por eso, digamos, realmente es un show, Carmen, porque, digamos, es sacar a los que están para meter a los que yo quiero tener cerca de mí. Y ustedes, hay muchos exfuncionarios de la UNE que están hoy laborando en el Congreso de la República, con el sticker de asesor, digamos, exministros, exviceministros, exsecretarios están metidos en el Congreso. Y por supuesto que es válido que la Junta Directiva tenga su equipo de trabajo de confianza para poder ejercer este periodo legislativo, pero también creo que viene una parte importante del movimiento del poder dentro del Congreso. Vemos un movimiento reformador que no metió ningún diputado y al día de hoy tiene 20 diputados. Una bancada Alianza Ciudadana que se forma de ex líderes, ex PPs, que se conforma y que por supuesto que ellos también quieren tener protagonismo en el Congreso. Un FCN que no se le toma en cuenta dentro de la Junta Directiva
y va a la Casa de Diputados, hoy son 32 diputados, igual que la UNE, y entonces ese movimiento dentro del Congreso también significa tener movimiento político, pero también movimiento de personal, porque por supuesto que esas nuevas bancadas requieren oficina nueva, requieren personal nuevo, y ahí es poco a poco se va aumentando el número de personas para que puedan tener cada uno de los diputados para ejercer la función. Definitivamente hay que ejercer mucho más control sobre el desempeño de los diputados en el Congreso de la República, algo sobre todavía hay mucho camino que recorrer, pero quiero después del corte volver sobre esta polémica decisión de castigar con prisión y con multas a los funcionarios del Ejecutivo que no asistan a las citaciones, que ha dado tanto de qué hablar, sobre todo a la luz de los acontecimientos de la semana pasada, en la cual ya salieron a luz algunos hechos bastante vergonzosos y lamentables por parte de algunas bancadas. Así que sobre esto vamos a volver después del corte, no se vayan. Es el motor para desarrollarse en la vida. Nuestros pacientes y amigos viven sus sueños, realizan sus actividades con pasión. La salud nos permite vivir motivados, ver crecer a nuestros hijos y disfrutar de la vida en el país de la eterna primavera. Centro Médico, pasión por la vida. Body Crunch es simplemente magnífico. Al usarlo, podrás tonificar tus músculos, definir tu abdomen y además eliminar el excedente de grasa de tu cuerpo mientras obtienes una magnífica condición física y la figura extraordinaria que siempre deseaste. Y además, la nueva app de Body Crunch Evolution te dará acceso a las rutinas de entrenamiento más completas. Te permitirá escoger un plan alimenticio ideal para ti. Llevará un control preciso de tus avances e incluso te deja compartir tus logros en tus redes sociales. Es como tener un entrenador personal en tu celular. Y ahora evoluciona al convertirse en el mejor aparato integral 2 en 1. Y hoy puede ser tuyo a un precio espectacular y con un 30% de descuento. No esperes más y llévatelo hoy. Llama ya. Nos gustaría que nos siguiera en nuestra página de Facebook, pero más nos gustaría que nos pusiera en la misma página de Facebook cuáles son sus comentarios, sus impresiones y qué le gustaría. Ahí ve, abajo de la pantalla, cuál es la dirección, así que entre, escriba sus comentarios, le estaremos eternamente agradecidos, pero además podremos satisfacer mucho mejor sus expectativas, a solas, en Facebook. Lea esta semana en Contrapoder. Inquietud. Ante anuncios de CICIG y Ministerio Público sobre casos mayores, se instala el desasosiego entre empresarios. El hombre que amenazó a ECO está acusado de hostigar a una familia, de destruir evidencia y anda libre como si nada. Especial con toque verde. Construcción sostenible, el rescate del Quetzal y café con aroma a conciencia ecológica. Humberto Eco, el narrador que hilvana todo. Moda Teddy. Berlín se inspiró para innovar el guardarropa masculino. Esta semana en Contrapoder, enfoque, criterio, análisis. Búsquela en tiendas de prestigio o suscríbase al 2222-8722. Descargue la versión electrónica en Google Play O descárguela digitalmente por iTunes.
continuar con nosotros acá en Este Oeste. Analizamos estos 3 meses después de que se revelara la planilla de trabajadores del Congreso de la República y esta intención por transparentar las funciones de este organismo. Y nos acompañan Javier Gramajo y Edgar Axip para compartir opiniones y reflexiones sobre el particular. Hablábamos sobre esta disposición antes de irnos a corte de castigar con prisión y con multas a los funcionarios del Ejecutivo que no acudieran a las citaciones. Dentro de esas modificaciones a la ley orgánica, por un lado, pues la buena noticia era que se habían regulado las interpelaciones, de manera que se dijo, bueno, ya no se va a abusar de esto porque los funcionarios del Ejecutivo pasaban más tiempo en el Congreso que cumpliendo, ahí sí que las tareas para las cuales habían sido nombrados por el presidente. Pero luego aparece esta otra disposición, lo cual pareciera que lo de la interpelación fue una burla, porque esta disposición da más oportunidades para el chantaje político y lo vimos la semana pasada con esta citación a 2 gobernadores, al gobernador de San Marcos y la gobernadora de Alta Verapaz, además de las denuncias del ministro de Salud, que aunque después se haya retractado, pues es algo que ya queda en el imaginario público. Edgar, ¿qué tiene que decir sobre esto? Yo diría, Carmen, que no se puede evaluar desde una forma particular la decisión del Congreso de poder ahora penalizar, porque eso están haciendo un ministro cuando llegue, porque no es un tema puramente solo del legislativo. Es una crisis del Estado general en Guatemala, donde primero tenemos un Estado débil, segundo un Estado sin rumbo, donde las funciones de la institucionalidad ni siquiera están bien definidos, un gobierno que asume con una gran expectativa, donde hoy la población se pregunta, y en educación, y en salud, y en seguridad, ¿cuál es su plan? Entonces cada ministro está tratando de ver qué hace sin mayor orientación de una entidad, y un Congreso deslegitimado que a raíz de la decisión del gobierno anterior, donde el presidente no el anterior, sino el anterior, decide y le dice a sus ministros, ante el chantaje que estaba ocurriendo, decir, señores, ya no vayan al Congreso. Entonces, también es una falta de respeto a un organismo de Estado. Entonces, lo que estamos viendo es esa crisis. Abusos de todos lados. Es una crisis de institucionalidad, de gobernabilidad y de falta de credibilidad, donde el Ejecutivo ya no respeta al Congreso, el Congreso tampoco ahora respeta al Ejecutivo, y si usted no viene ahora, pues entonces va a ir a la cárcel. Lo que nos lleva a esto es que efectivamente el ciudadano, la población, tiene que ejercer un rol más activo. El país necesita cambios de fondo, no vamos a resolver nada. Bueno, entonces ahora solo pongamos una ley que si no viene el ministro, y si no, pues creemos otra ley. Y que puede ser declarada inconstitucional. Sí, porque ¿dónde está derecho ante juicio, por ejemplo? ¿Verdad? Los ministros tienen derecho ante juicio. Además, la Constitución y la ley orgánica establecen que el ministro puede delegar al viceministro, que no tiene los secretarios esa facultad, pero los ministros sí, o sea, puede delegar en su representación. O sea, ahí hay todavía un análisis profundo, pero el mensaje en el fondo es, como ya no se respeta la figura del diputado, el ministro ya no quiere ir para rendir cuenta y fiscalizar, que es el espíritu de la ley, el contrapeso que debe ejercer el legislativo para la función del ejecutivo, o sea, fiscalizar. Recordemos que el diputado, especialmente el distrital, representa una población. Y la gente sí, yo lo digo porque fui diputado, lo llaman, buscan a uno, que el hospital no hay medicina, que la carretera. Entonces el diputado tiene que ver con los ministros qué pasó con el presupuesto, ¿qué? Pero debe ser programático. Hay países donde yo he tenido la oportunidad de conocer la experiencia, donde previo a una citación hay una unidad en el Congreso donde se hace una investigación. Entonces el diputado no puede citar solo porque de manera yo quiero, arbitraria, sino que presento a la unidad el tema, se investiga, está justificado, entonces se procede a la citación bajo un marco, aunque la ley orgánica establece que para una citación se debe establecer los temas, ver la fecha y con anticipación para que el ministro llegue. Pero lamentablemente nos hemos dado cuenta que no se cumple y se da lugar a este tipo de chantajes y abusos de los cuales hablábamos con anterioridad. Y cabalmente, digamos, ahí es donde está el meollo del asunto, digamos, sacar el tema, lo que hablamos de la interpelación, y hoy son unas mini interpelaciones, y yo que me atrevería a decir que el 95% de esas citaciones
es para extorsionar al ministro, al director, al viceministro. ¿Y por qué? Muchos de ellos, yo hago la comparación, los diputados ganan al año 1.080.000 quetzales en los 4 años. Y muchos de ellos, para tener el curul que tienen y estar en la posición en el listado, pagaron 4, 5, 8, hasta 10 millones para estar ahí. Y muchos de ellos seguro quieren meter a su gente en todos los organismos y especialmente los distritales, que ellos sí tienen compromisos directos con las personas en todo el departamento. Meter en las gobernaciones, en los CODES, en cualquier institución del Estado, los maestros en el sistema de salud, que son los más grandes, incluyendo también el Ministerio de Gobernación, meter a su gente. Y seguro el 95% de las citaciones es para eso, y como bien decía el diputado, hacer una citación. Y también creo yo que viene la otra parte importante, el no asesoramiento del Ejecutivo. ¿Verdad? Nosotros vemos la semana pasada a una gobernadora llorando cuando realmente para hacer una citación... Es parte ¿verdad? de la improvisación total de quienes participan en política, un partido político pues, prácticamente de cartón, que sin cuadros políticos llega a ser gobierno y lógicamente lo que vemos son resultados de la inexperiencia. Pero también es inaudito que el presidente haya pasado 2 meses sin nombrar a los gobernadores, porque estaban estudiando los que lo habían mandado a la CICIG, que lo habían mandado al Ministerio Público, cuando después se retractan y dicen no lo hicimos y al final lo escogieron de la forma que ellos decidieron y pusieron al gobernador. Entonces también todo ese tipo de cosas que son la falta de decisiones en el momento de tomar realmente el liderazgo, que es también de parte del Ejecutivo, de los gobernadores, los ministros. Ahí vemos ministros que se sientan en una citación y ni siquiera saben a qué les van a ir a preguntar. Yo estuve en una citación, el ministro de Finanzas no se presenta y manda una nota diciendo que él no está en el país. Y entonces después en la comisión le preguntan, mire, aquí está el ministro, y en otra conferencia de prensa, y el viceministro no sabía absolutamente qué decir, porque él iba representando al ministro. Entonces cuando ahí empiecen todos esos dimes y diretes, son mucho, es por la falta de asesoramiento que puedan tener el Ejecutivo. Y la otra, creo yo también que el seguro, la función del diputado es fiscalizar. Pero fiscalizar ¿qué? ¿Y qué resultados vamos a tener? Porque hacer citas, van 171 citas hasta la semana pasada. Tiene que haber algún control. Carmen, casi que mejor pongámosle el cubículo a todos los ministros del Estado en el legislativo y que vayan a trabajar ahí, porque uno los mira en los pasillos de una oficina a otra, corriendo de una reunión a otra, de miles de temas, y qué realmente está pasando en los ministerios. ¿Verdad? Están quedando sin cabeza. Verificar realmente que la citación tenga una justificación sólida, pero también transparentar esas sesiones, no sé si grabarlas en cámaras, nos decía Gerson Sotomayor la otra vez de que ya la ley orgánica contempla estas grabaciones, los mismos funcionarios públicos pues estar preparados lamentablemente ahora con el teléfono celular y grabar cualquier conversación que ellos pues estimen va a ser para hacerles una coacción, por ejemplo, en el ámbito de sus labores, pero no podemos estar así. Es decir, lo que tenemos también actualmente es una crisis, entre todas las crisis que vivimos, de autoridad moral, licenciado Axip, en términos de que cómo, yo no voy a hablar por todos los diputados, pero algunos diputados que se ausentan de las sesiones, que no han querido sacar del legislativo a sus familiares, todavía mucho nepotismo, que pasan iniciativas de ley únicamente en función o en beneficio de algunos grupos particulares. Vean ustedes, es una vergüenza que el Congreso de la República esté siendo allanado permanentemente por el Ministerio Público, la última vez por la Ley de Control de Telecomunicaciones, para ver cómo había estado esa situación, además de las plazas fantasmas. Es vergonzoso. Entonces, definitivamente, ¿cómo podemos hacer para romper ya con esa falta de moralidad y recuperamos la confianza y la credibilidad en el organismo legislativo? Sí, aquí tenemos que hablar del sistema político. O sea, aquí no se trata solo de que los actuales gobernantes tengan que cumplir, es la sociedad, es la población. En la medida que la población no demande acciones transparentes, legislación transparente, actuación del Ejecutivo transparente, pero que nos lleve hacia cambios de fondo. Mire, se nos está yendo la ley electoral. El licenciado así, mire, no, pero el mire, pueblo ahorita, demanda, pide iniciativas de ley. Al final, ¿quién las tiene que aprobar? Sí, el Congreso de la República. Pero yo siento que la población, por ejemplo, ahora que no se ha terminado de aprobar las reformas a la ley electoral, yo de verdad hubiera esperado que la población ahora se estuviera manifestando, proponiendo. Era el momento, se nos está yendo una gran oportunidad. Aquí no sabemos hasta cuándo se vuelve a discutir una reforma de ley electoral. Los temas torales claves como el financiamiento, los partidos, ni siquiera se abordó.
la democratización real de los partidos para que el secretario general ya no sea el candidato ni tenga el que poner al diputado porque es de su listado, eso no se cambió. Entonces, mientras el sistema y los partidos sigan siendo proyectos personales y que el que tenga financiamiento puede participar y el que no, o sea, no podemos esperar que lleguen gente nueva. Yo estoy totalmente de acuerdo con que es necesario más control y vigilancia a la ciudadanía, pero es tanto lo que necesita el país actualmente que prácticamente tendríamos todos que renunciar a nuestros trabajos y volcarnos a manifestar permanentemente frente al Congreso de la República para que esas legislaciones no solamente pasen el nombre de la legislación, sino los contenidos que necesitamos. Ley electoral fue un ejemplo que causó gran insatisfacción porque finalmente otra legislatura vuelve a discutir lo que ya legítimamente se había aprobado. Entonces pareciera que es una burla. Había mejores avances en la propuesta que ya había sido incluso aprobada o consultada con la CC y ahora se retrocede. Y otra vez un retroceso. Entonces por eso digo, además de esa, o por dónde tiene que ir esa labor de control, porque finalmente no es nada más las calles. Cuando uno ve, por ejemplo, a un presidente de la República que con facilidad abre las puertas al CACIF para poder discutir temas de preocupación nacional, pero que los temas que afectan a la ciudadanía tienen que ser disputados en las calles, porque de otra manera no serían escuchados. Vean ustedes también el tema de los maestros y al final nuevamente se retracta el Congreso de la República. Pero también ahí, Carmen, creo que es algo coyuntural, que son temas del día a día. Hay muchos, hay cientos de temas, pero hay un tema importante que estamos viviendo en el país y creo yo que es la generación, y mi generación tal vez me atrevería a decir yo, que los que estamos llamados a realmente a participar. Muchos gente, amigos, compañeros, no les gusta participar políticamente y no hablando partidariamente en un partido político per se, sino es participar políticamente. Hay muchas asociaciones y les pongo un ejemplo. Ahora con la ley de la juventud hubieron muchas asociaciones que presentaron sus reformas, presentaron sus comentarios y se crea la comisión específica que la manda para revisión, porque vamos a lo que tú decías. Hay muchos sectores que se pueden presentar al Congreso, pararon la ley de desarrollo rural, pararon la ley de radios comunitarias y en un momento lo hicieron y la juventud. Pero yo, ciudadano común y corriente, normal, no puedo hacer eso. No. Entonces, estas asociaciones presentaron sus diferentes ideales, sus diferentes cambios de la ley y fue un ejercicio interesante que muy pocos medios de comunicación cubrieron, que no se llevó a cabo. Y realmente hoy es cuando nosotros los ciudadanos tenemos que participar, porque pasamos por una crisis de valores, de principios. El Congreso es la representación. No solamente en la plaza, ¿verdad? Participar en hacer y dejar un poco la protesta y empezar a hacer propuestas, porque eso es bien importante. Y muchos de los jóvenes a nivel nacional, no solamente el Congreso, también hablemos de las municipalidades, por ejemplo, pueden hacer propuestas a sus alcaldes. Ahí están los alcaldes, están los consejos municipales para presentar las diferentes propuestas. Y eso es algo que nosotros tenemos que exhortarle a la ciudadanía que nos ve en el programa. Es decirle que tienen que participar. Y la única forma de hacerlo es poniéndose las botas, ponerse la camisa e ir a trabajar, aportar el tiempo extra después del trabajo, los fines de semana, pero muy poca gente se atreve a hacer eso, Carmen. Porque participación es sinónimo de compromiso también. Vamos a volver sobre el tema de gobernabilidad, que es preocupante. ¿Cómo se ve la gobernabilidad y esa relación ejecutivo-legislativo que no da muy buenos indicadores en los últimos días? Quiero que nos ayuden a analizar este tema, así que con ello volvemos después de estos mensajes. Aprendí a cambiar mi estilo de vida. Logré prevenir una enfermedad que afectaba a mi familia. Encontré un lugar especializado para nosotras las mujeres. Detecté mi enfermedad a tiempo gracias al mejor equipo humano. Ahora me siento bien por dentro y lo reflejo por fuera. Prevenga, de Centro Médico, ahora en Cardales de Gayalá.
Tenemos nuevas apps en Canal Antigua y Antigua Sport porque queremos que tu experiencia móvil sea única. Ahora nuestras aplicaciones para iOS y Android son más inteligentes, útiles y relevantes para que te informes antes que nadie. Nuevo sistema de alertas informativas en tiempo real. Además, nos podés ver en vivo, en cualquier momento y desde cualquier lugar. Conoces más acerca de nuestros conductores y accedes a un archivo de videos de manera muy simple. Tenemos nuevas apps en Canal Antigua y Antigua Sport. Bájalas y llévanos con vos. CNN y Canal Antigua se unen para traerte en exclusiva los resultados cada semana del proceso electoral de Estados Unidos. Los esperamos. Entrevistas, encuestas, informes, contenidos diarios que presentamos en nuestros noticieros, generados en exclusiva por el prestigioso equipo de CNN. Canal Antigua y CNN se unen para traer a Guatemala la mejor información sobre las elecciones de Estados Unidos. Canal Antigua, somos información. ¿Te gustaría estar siempre al tanto de lo que pasa de forma express? Busca Vida para información fresca sobre tendencias, moda y gastronomía. Política, ciudad, seguridad y lo que ocurre en el mundo llega vía actualidad con un formato único. Famosos te mantiene al día con los personajes del momento. Te compartiremos los mejores consejos y herramientas de tecnología. Además, estarás siempre al día con lo más relevante del mundo deportivo. Los temas virales son infaltables, así como la interacción constante. Ingresa ya a diariodigital.gt o descarga nuestra app. Busque ahora Revista Contrapoder en toda la República. Cada semana, la mejor información, análisis, criterio, a solo 799 quetzales al año. Entregada en la ciudad donde usted viva. 50 ejemplares de información. 64 páginas semana a semana, sin desperdicio. Adquiérala llamando al 2504-7878 o al 2222-8722. Acá en Este Oeste analizamos esta situación que se vive en el organismo legislativo, pero esta vez lo vamos a ligar también con el Ejecutivo, tratando de determinar cómo se avisora la gobernabilidad en el país. Y esto era lo que les anunciaba antes de irnos al corte. Tenemos un partido en el gobierno que lastimosamente, habiendo ofrecido que iba a hacer las cosas distintas, empieza a sumar voluntades en el Congreso de la República de manera de tener una bancada pues lo suficientemente poderosa y numerosa para poder gobernar el país. Pero ya hemos visto que sumar únicamente diputados y tránsfugas a las filas del partido en el gobierno no ha sido suficiente porque ya tuvieron el primer revés justamente con esa modificación al Código Penal de castigar a los funcionarios del Ejecutivo que no acudan al Congreso. Y también lo hemos visto porque la mayor parte de nombres que han circulado en los listados que ha hecho públicos el ministro de Salud, de que supuestamente le han sugerido personas para que sean contratadas en el ministerio, y también quienes hicieron llorar a la gobernadora de Alta Verapaz, eran miembros de FCN. Con lo cual, muy bien dicho, el otro día leía un tuit de alguien que mencionaba FCN se está dando un tiro en el pie. ¿Qué podemos esperar de este gobierno? Y ver, digamos, también, Carmen, que no solamente ya tenemos el ejemplo del PP, el ejemplo del mismo líder que perdió la elección con casi 65 diputados, que más no significa bueno, ¿verdad? Y tener una aplanadora, buscar una aplanadora en el Congreso tampoco es la solución para poder tener un trabajo legislativo diferente. Yo creo que es bien importante que veamos dos cosas. Una es que el partido FCN se crea en base a algo irreal y es un cartón y realmente era un partido artificial totalmente. Y la otra es que tampoco tenían liderazgos distritales y eso es bien importante entenderlo. FCN, ustedes se recuerdan, en Huehuetenango FCN ni siquiera tenía candidato a diputado, por ejemplo, y Jimmy Morales gana el departamento completo en la primera y en la segunda vuelta.
Entonces, todo ese tipo de cosas empiezan a afectarles a ellos. Y creo yo también que dentro del partido FCN hay lucha de poderes. Ustedes se recuerdan, hubo una pelea inmensa entre Javier Hernández y Ovalle para poder ser el jefe de bancada y tenían 10 diputados. Entonces, ahora hablar que crecieron y siguen con esos mismos problemas no va a cambiar la situación. La inexperiencia permanece. Y va a seguir y es más compleja. Es tan compleja que no tuvieron la capacidad de tener a alguien en la junta directiva porque ellos no se pusieron de acuerdo. Y eso se refleja también a la hora de poner a los ministros o a los viceministros, incluso a los directores o secretarios del Ejecutivo. Jimmy Morales no tenía un respaldo, no tenía un grupo de profesionales. Yo me recuerdo, y cuando le dicen cuál es su plan de gobierno, él dice el CATUM 2032, ¿verdad? Y el CATUM 2032, ni siquiera muchos de los ministros realmente lo conocen, ni siquiera saben qué es. Pero no es el único partido que llega sin cuadros, la mayor parte de partidos políticos llega sin cuadros. Pero no veamos una UNE, un PP incluso, tenían por lo menos cierto o mínimamente el equipo para empezar a trabajar. Pero el FCN no lo tenía, Carmen, y eso es que le está afectando y le va a afectar en corto plazo. Yo lo que diría es que hay que ver las condiciones diferentes en que está atravesando el país, que no es la misma en la que asumen otros gobiernos, donde tienen partidos por lo menos con mayor representatividad, unas bancadas un poco más sólidas. Por lo menos si el plan de gobierno de los partidos anteriores no era la solución al país, pero había una identidad, había una identificación y ciertas acciones y ciertos equipos de trabajo. El problema de ahora, desde mi punto de vista, y no sé si todavía los que están gobernando como parte de FCN ya lo han entendido. Desde lo que yo miraba en base a sus discursos y sus alocuciones hace 2 o 3 meses, a mí me parecía ver a un gobierno que creía que por su liderazgo y que por su planteamiento habían ganado, lo cual no fue así. O sea, hubo una coyuntura muy compleja que al final la población, rechazando a una clase política, digamos, desgastada, quería a alguien diferente, pero no lo quería solo para que estuviera ahí, sino para que condujera al país hacia reformas profundas que permitieran en un mediano o largo plazo vería un sistema que reaccionara diferente. ¿Cree que hay desgobierno? Yo lo que pienso es que no hay gobierno. O sea, tenemos personas que han sido electas pero no están ejerciendo su rol con liderazgo, que es lo que el país Ahora requiere. mi otra pregunta es, hemos tenido gobiernos de tipo empresarial, de tipo social, sociales. Tuvimos un gobierno criminal. ¿Es eso mejor a tener desgobierno, el caos, estar a la deriva? Bueno, es que la crisis al final en el país ha sido permanente, o sea, tal vez solo de diferente forma, pero en la larga el país no solo sigue en esas crisis de falta de institucionalidad, falta de recursos, la operación del Estado. Miren, en el interior hay municipios y hay comunidades donde el Estado nunca ha estado. No hay agua, no hay drenaje, no hay puestos de salud y seguimos igual y tal vez diría yo peor. O sea, y ahí ya no es solo por este gobierno, sino porque al no asumir el liderazgo y el rol que la población esperaba, entonces la crisis empieza a crecer, se desgasta otra vez toda la institucionalidad del Estado, y entonces se agrava. Entonces lo que yo estoy viendo, desde mi punto de vista, es la consecuencia de que como guatemaltecos no logramos ponernos de acuerdo hacia el rumbo del país y todavía no sabemos ni cuáles son los cambios que deberíamos de hacer. Y pongamos un ejemplo también, digamos, ¿qué pasaría si a Jimmy Morales le pasa un caso Rosenberg? O un caso Alaska, en el caso que le fue al PP y a Otto Pérez Molina. ¿Realmente él cómo podría reaccionar? Ni siquiera tiene bases municipales, ni siquiera los alcaldes, no tiene al FCN, casi que no ganó alcaldes. De sostén, yo me recuerdo, si ustedes se recordarán el caso Rosenberg, Colón convoca a todos los alcaldes, hasta en avioneta los trajeron para venir a respaldarlo y no se cayó el gobierno. Pero ¿qué pasaría si eso pasa hoy en Guatemala a un Jimmy Morales? ¿Realmente va a tener la capacidad de liderazgo? ¿Va a tener la suficiente cintura política para poder aguantar esa situación? Y ahí es donde nosotros tenemos que entender que el presidente se ha pasado el tiempo en estos casi 3 meses ya en andar inaugurando obras, cortando cintas, contando chistes y que realmente eso no está cambiando la situación, ¿verdad? O sea, eso no está cambiando, se metió a una pelea con la cooperación internacional, a la no injerencia, ¿verdad? Con el Congreso, o sea, él ha ido mismo creando sus propios... Pero de manera muy acelerada. ¿Qué tan lejos creen ustedes que estamos de una precipitación como la que sucedió durante el gobierno de Jorge Serrano Elías? Por los niveles de corrupción a los cuales hemos llegado, por la manera artificial en que él ha creado una bancada en el Congreso de la República. ¿Qué tan lejos podemos estar de vivir una crisis como esa nuevamente? No hay que ser
la verdad, pesimista yo no quisiera hacer, porque un levantamiento y un rompimiento de ese nivel al país nos haría muchísimo daño, pero hay que ser realistas, no estamos muy lejos. Realmente, al ver la ausencia de la falta de liderazgo, la falta de planteamientos concretos de las instituciones, acciones claras de hacia dónde vamos, para que la población por lo menos pueda tener alguna esperanza de decir, bueno, espero resultados en un mediano plazo, no hay. Y al ver que el equipo que ha ido rodeando al presidente y gobernadores y mucha de la gente, quizás son buenas personas porque no las podemos criticar, pero la coyuntura del país demanda cierta capacidad, incluso cierto conocimiento de Estado para resolverla. Y miren, por ejemplo, un análisis muy personal de lo que pasó con la gobernadora. O sea, miren, el Congreso muchas veces es fuerte y los cuestionamientos de los diputados muchas veces son severos, pero el que tiene carácter y conocimientos, el diputado no le pongan, por mucho que le griten, no lo hacen tambalear. Uno, y dos, es que hay una norma. Yo recuerdo cuando fui funcionario del Ejecutivo, me llamaron una citación casi con 40 diputados y me empiezan a cuestionar cosas que estaban fuera de mi función. Entonces le dije al señor jefe de bancada, le dije, de acuerdo a la ley, solo me pueden preguntar lo que está bajo mi responsabilidad pública y mi función. Y esas preguntas no están, y el jefe le dice, señor diputado, concrétese a preguntar lo que corresponde y además en lo que dice la citación. O sea, cuando alguien conoce, mire, me citen 50 veces. O sea, ¿cuál es el miedo de que me citen 50 veces? No, si tengo que ir, voy a ir, pero voy a ir a rendir cuentas de lo que corresponde a mi función. Pero un gobernador que tiene un mes, que ni siquiera han arrancado los consejos de desarrollo, donde las obras todavía están en veremos, o sea, ¿cuál es el temor de ir a una citación? Y además, yo le diría, pido que entre a la prensa, por ejemplo, porque voy a responder. Porque desde ahí uno puede ver que sí sirve el tema del conocimiento, la experiencia para hacer una formación, gestión. A veces no es cuestión solo de voluntad, pero insisto, la coyuntura del país es muy delicada, entonces sí debió haberse considerado conformar un equipo, digamos, un poco más involucrado en lo que el país demandaba, pero la agenda de país, eso era fundamental. O sea, yo digo, la agenda y el liderazgo, porque ahí sí de qué no sirve tener al mejor violinista en la orquesta o al mejor trompetero si al final no hay director. El presidente en determinado momento cometió errores cuando se discutió el presupuesto, por ejemplo, y dijo, bueno, no me interesa ir al Congreso. Cuando se dio cuenta que al final el presupuesto hoy le complicó, ya está pidiendo modificaciones, luego presenta una iniciativa y no le sale, le resuelve, entonces dice, no, sí necesito una bancada. Es un retroceso. Claro. Por una falta quizás de visión, de experiencia nuevamente. Tengo una bancada, sí, pero ¿para qué quiero esa bancada si no tengo la agenda legislativa? ¿Cuáles son los temas que voy a impulsar en el Congreso? Además que la misma bancada que está fastidiando a mis funcionarios en el Ejecutivo. Y no solamente eso, sino hoy esa misma bancada le pone el veto para poderle quitar el tema de las citaciones y todo lo que está pasando en el Congreso. Yo creo también respecto al tema del rompimiento, si ustedes ven el vecino país de Honduras, después del golpe de Estado a Mel Zelaya, ustedes Pepe Lobo Agarra y ahora Juan Orlando, el país todos decían se iba a acabar, Honduras ya es el peor país de Centroamérica, y no fue así. Porque, digamos, en su momento ellos, los hondureños, tomaron su decisión y tal vez ni siquiera ellos, sino fue el ejército de Honduras que saca a Mel Zelaya de su cuarto y se lo llevan del país. Yo creo que eso sería un retroceso muy grande para el país, pero también es importante algo. Se está pidiendo, por ejemplo, una consulta popular para la pena de muerte. Ahí andan algunos políticos sacando eso de que hemos ido pasando esos procesos. ¿Por qué no hacemos una consulta popular para la depuración del Congreso? Alguien me decía, Javier, pero es muy temprano, sí, pero si yo compro un celular hoy y no me sirve, mañana lo voy a cambiar, así de sencillo. Que tocó ese tema porque me quedan ya escasos minutos y es la demanda que se escucha cada vez, digamos, más fuerte en los últimos días, que se está pidiendo nuevamente depuración. Claro, los ciudadanos tuvimos una medio oportunidad, digo medio oportunidad porque es la que nos brinda nuestro sistema electoral de hacer esa depuración en las urnas, digamos, tratando de hacer una mejor elección. Pero ahí hay problemas mucho más de fondos que no se pueden resolver de la noche a la mañana. Pensando en una hoja de ruta de cuestiones prácticas, ¿qué podemos hacer para mejorar esta situación? Ese llamado a la depuración, ¿qué tan bueno, qué tan viable es o qué otras soluciones podemos encontrar a lo que estamos experimentando en los últimos días?
Yo creo que, digamos, en el 93 pasó con el tema de la depuración y los depurables y los no depurables, ¿verdad? Que recordarán ustedes. Es bien importante que nosotros, yo por eso lo decía al principio, 85 nuevos diputados, digamos, si lo quisiéramos ver desde ese punto de vista, ellos no serían depurables, porque son nuevos, llevan apenas casi 3 meses actuando de la misma manera, digamos, eso es algo bien interesante. Y la otra parte, yo sí creo que es bien importante que los ciudadanos puedan participar, y ahorita acaba de pasar en las elecciones del Salvador, en los listados semiabiertos, una jovencita de Arena que iba en el último lugar en el listado, porque el ciudadano podía escoger cómo poner el listado, entra al Congreso del Salvador. Pero el financiamiento es distinto. Es distinto, pero, digamos, tuvo la oportunidad de poder ser parte de eso, aunque iba en el último lugar en el listado. Ahora, aquí estamos hablando de esas reformas necesarias a la ley electoral que ya van más al fondo del sistema. Mientras eso se da, y da la impresión que el país se hunde cada día más, ¿qué podemos hacer? Medidas mucho más prácticas, inmediatas, que nos lleven a visorar una luz en el camino. Carmen, la pregunta que la mayoría de la población hace es, ¿la actual legislatura o la gente que nos está gobernando tendrán la voluntad para hacer los cambios? La respuesta es no. O sea, fueron electos bajo un sistema, ahí lo podemos ver en el Congreso, la expectativa fue muy grande, o sea, se conformó de diferente forma ahora el Congreso, un presidente no político, y tal vez se hagan los cambios. No es un asunto solo de cambiar personas, porque se corrompió el sistema político y hay factores muy enraizados que cuando alguien se mete a ese sistema lo absorbe. Pero miremos el ejemplo, porque no comparto la acción de los maestros, porque si ellos quieren tener asegurado una bonificación o tener la jubilación, pues en todo el mundo las jubilaciones es parte de lo que uno contribuye. No puedo yo una jubilación que alguien más me la pague, pero un ejemplo positivo, salieron a las calles y ahí está el Congreso reaccionando. Esa es la muestra que la única forma por eso, hoy se sienta un pésimo precedente. Pero es si la población saliéramos con una agenda, porque esa es la otra parte que lo decía muy bien Javier, o sea, sí tenemos que como población por lo menos definir 3 o 4 cosas. No podemos esperar que el país vaya a cambiar todo de un solo, de un nuevo sistema. Hay que ir paso a paso, pero debemos definir 3 o 4 cosas y luego la población salir a demandar hasta que se vayan dando esos cambios. La ley de servicio civil ya viene, y ahí hay un debate de 2 propuestas, entre una, donde un Estado fuerte con una carrera más o menos burocrática y a otra, digamos, semiabierta, porque hay ciertos grupos que les interesa seguir siempre incidiendo y poniendo a cierto personal a su conveniencia. Entonces no tampoco les conviene que sea bajo criterios, que sea por oposición, que sea porque entonces, ¿me entiendes? O sea, esos son los debates que también debemos participar, pero luego sí, una vez con un acuerdo, tenemos que salir a pelear esos derechos de la población, porque yo sí creo que sería la única forma, porque no quisiera pensar que esto va a seguir complicándose y que en un corto plazo pues viéramos una crisis más compleja todavía de la que hoy ya tenemos, que ya es muy fuerte. Y tendremos ese ánimo, esa disposición para salir nuevamente a hacer presión, que quiero insistir, más allá de las calles, que no exista desánimo en las organizaciones sociales de involucrarse en procesos de cambio cuando ha visto que la capacidad de respuesta de las autoridades es mínima y casi siempre todos los procesos llevan a mantener el status quo de este sistema. Es que el monstruo es demasiado grande y nos descuidamos muchísimos años. Pero independientemente de eso, creo yo que el guatemalteco, y nosotros lo vemos todos los días en las calles, sale de madrugada, sale a trabajar, es chambeador, tiene ganas de salir adelante. Yo creo que eso es un espíritu que nosotros tampoco podemos perder. No importa que están matando a los choferes, la gente se sigue subiendo a los buses y sigue yendo a su lugar de trabajo, porque es parte importante que nosotros entendamos que solo teniendo ese espíritu de cambiar las cosas, de transformar un país, de tener la disposición y disponibilidad de querer hacer un cambio, porque eso es algo bien importante. Si nosotros los guatemaltecos no nos queremos ayudar a nosotros los guatemaltecos, entonces sí vamos a estar muy fregados y no vamos a tener la capacidad de poder transformar y que esta generación pueda transformar el país. Yo creo que sí, los guatemaltecos tenemos que unirnos en los medios de comunicación, en las cámaras empresariales, las cámaras sociales, los sindicatos,
todas las personas y podamos decir Guatemala realmente tiene que cambiar, pero eso va a pasar sí, solo sí. También hay líderes que ejercen otro tipo de liderazgo, ya no un liderazgo bajo un patrón o un dueño, sino un liderazgo orgánico, claro, de servicio, un liderazgo de servicio que se base realmente en la participación de todos y poniendo en conjunto las decisiones de todos y diciendo esta es nuestra disposición. Mientras haya descuido y falta de acción por parte de las autoridades de gobierno, como bien decía el licenciado Gramajo, por parte de la ciudadanía, pues eso es la excusa para muchos organismos internacionales o gobiernos de otros países para cometer lo que muchos han dado en denominar injerencia, porque dice, bueno, si usted no es un Estado que se respete, si no tienen dignidad, si no tienen plan, si no saben autoconducirse y su actuación me está afectando a mí como país, discúlpeme señor, pero yo tengo que tomar las riendas del suyo. Sí, en el fondo es un llamado a decir, mire, si ustedes no deciden, pues nosotros vamos a intervenir. ¿Por qué? Porque en determinado momento el país se está convirtiendo en una amenaza para vecinos y entonces ya hay una preocupación internacional. Y dos, hay mucha cooperación que está invirtiendo, entonces dice, pues yo tampoco voy a perder mis recursos y lo voy a aportar y a ver en qué lo van a usar. Porque tienen que rendir cuentas a sus ciudadanos. Porque la población y el gobierno no están cumpliendo con el rol que debían tener y por la falta de propuestas que hay. Yo lo que diría, Carmen, es que no podemos esperar que de afuera u otros vayan a impulsar esos cambios. Lo tenemos que hacer y todos los sectores y los temas de fondo, porque mientras sigamos atacando los efectos, como por ejemplo, repito otra vez el tema de los maestros, ¿qué van? Les pusieron una contribución a ellos, pues es un efecto. Pero ¿cuál es la causa? La causa es que el sistema tributario en el país es infuncional, entonces no hay recursos, entonces como hay que ver de dónde se saca, entonces pero que no me lo toquen a mí, que toquen siempre al otro. O sea, esa es lamentablemente la vía más fácil, legislaciones y políticas públicas que atacan efectos y no causas. Entonces mientras no vayamos a las cosas de fondo, los cambios no van a venir. Muchísimas gracias, licenciado Axip, por habernos acompañado, también al licenciado Gramajo por haber compartido con nosotros en esta oportunidad sus opiniones acerca del Congreso de la República. Esperamos haberle nuevamente aquí en Este Oeste ayudado a informarse y formarse opinión. Volvemos en una próxima emisión la próxima semana.